texto hebreo de Mateo fue transcrito a un manuscrito medieval. Esto significa que el texto hebreo precede la obra Eben Bohan, la obra medieval. Lo que el autor llamado Shem Tov lo que hizo fue transcribir. Él se identifica en el tratado Eben Bohan como el transcriptor, el que copió el texto de otra fuente. Así que es importante tener esto presente y comprender que a la hora de transcribir el texto hebreo de Mateo al tratado medieval Eben Bohan, obviamente el texto sufrió ciertas alteraciones porque el autor, Shem Tov, tenía como propósito que el texto y la explicación que lo acompaña fuera comprensible para los lectores de aquella época. Estamos hablando aproximadamente entre el siglo XIV y XV. Con esto en perspectiva, entonces volvemos al texto. Como pueden apreciar, la diferencia la he marcado en color rojo y es simplemente la transcripción del vocablo Nazaret. Acá lo vamos a ver en la traducción al español mucho mejor. Esa sección, Mateo 2:23, dice: y se fue a morar en la ciudad llamada Nazaret para confirmar aquello que había dicho el profeta. Lo identificarán con Nazaret. Nazaret, como pueden ver, se escribe de esta manera: Nazaret o Nazaret. Como dije previamente, cuando el texto hebreo de Mateo fue copiado en el tratado medieval Eben Bohan, cuando fue transcrito, el copista tuvo que hacer ciertas modificaciones del texto o adaptaciones fonológicas para adaptarlo a las expresiones que los lectores del texto estaban habituados. La manera en que los lectores conocían lo que en hebreo se denomina como Nazaret es Nazaret. Y es por eso que sufrió alteraciones el texto. Evidencia de ello lo podemos encontrar en un texto hebreo de Mateo escrito por Jean Dutillette en el 1555. Este texto de Jean Dutillette es similar al texto hebreo de Mateo registrado en Eben Bohan. Hay ciertas diferencias, obviamente, pero acá lo más remarcable es que el texto hebreo de Jean Dutillette registra en Mateo 2:23, en lugar de Nazaret, registra Nazaret o Nazaret, como quiera vocalizarse. Ahora, cuando vamos al texto en griego, uno de los más antiguos es el papiro 70, aproximadamente del siglo III. En esta sección, Mateo 2:23, a Josué se le identifica como Nazoraios y a la ciudad de Nazaret se le llama Nazará. Claro, existen otros manuscritos griegos donde existen variantes. Nazará es llamada Nazaret, Nazarat, Nazaret, como pueden ver con más detenimiento en las notas. Vienen las notas respecto a cómo comprender el texto. El texto griego ustedes lo pueden ver en pantalla. Acá tienen una traducción. Dice algo así: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazoraios. ¿Qué significa Nazoraios? Obviamente, Nazoraios no es un término cuya fuente la podamos encontrar en español, obviamente, ni en griego, ni en latín. Claramente es un término semítico. El texto hebreo trae luz al respecto. Claro, Nazoraios sabemos que está conectado con Nazaret, porque así dice el texto. Yosef se trasladó a la ciudad de Nazaret o de Nazaret, se cumplió lo que había dicho el profeta. Nazoraios será llamado. Así que claramente el texto griego crea la conexión entre la ciudad Nazaret y el término Nazoraios. Ahora, el texto hebreo dice en esta sección, que es la segunda sección del verso 23, capítulo 2. Lekayem ma she'amar hanavi Nazaret Yikare, para confirmar o para perpetuar o para cumplir, si se quiere, aquello que había dicho el profeta en singular, lo identificarán con Nazaret. Así que ese término, lo identificarán con Nazaret,
es lo que el texto griego trató de transmitir con el vocablo Nazoraios. Yoshua iba a ser identificado con Nazaret. He aquí la sección más difícil de comprender y quiero por favor que todos pongamos atención porque ha sido esta sección fuente de diversidad de opiniones, debates y demás. Así que vamos a poner atención. Qué interesante es comprender el texto apropiadamente. La pregunta que todo lector simplista se hace es la siguiente. ¿Cuál es esta cita de los profetas o del profeta, según el texto hebreo, que evidencia que el Mesías iba a ser identificado con el pueblo de Nazaret, con la ciudad de Nazaret, con el nombre de la ciudad de Nazaret? ¿Cuál es esta cita? La realidad es, estimados oyentes, que no existe una cita directa de los profetas, sino que estamos ante un ejemplo de midrash. A través de este midrash se buscaban significados alegóricos en los textos sagrados, basándose en similitud sonora de los términos. Acá les voy a compartir un ejemplo antes de analizar el midrash de Mateo 2:23. Por ejemplo, Shemot Rabbah. Shemot Rabbah, ustedes saben, es un midrash, es decir, es un comentario acerca del libro de Shemot. Pues bien, Shemot Rabbah 1:13 dice allí, no leas Be'adi Adaim, eso significa en español, con ornamentos, lo cual es una cita de Ezequiel 16:7. No leas con ornamentos, sino que lee en rebaños. Pero ¿cómo es posible que el autor de este midrash cambie lo que dice literalmente el texto del profeta Ezequiel? No lean con ornamentos, sino que lean en rebaños. Les he señalado en color rojo las letras que han sido alteradas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Simplemente el intérprete ha colocado dos letras resh en el texto bíblico y ha eliminado una yod. Y de esta manera ha cambiado el sentido del texto. Totalmente lo ha cambiado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apoyar su exposición. En otras palabras, el texto bíblico apoya su interpretación, aunque literalmente el texto bíblico no diga lo que él quiere que el texto diga. Ahora, obviamente, estamos ahora han pasado cerca de 2000 años y en nuestros días esto parece una manipulación barata, si se puede decir, de los textos. Entonces tenemos que comprender los textos en contexto. Esto no es manipular el texto. Esto es encontrar en el texto una alegoría. Tomando entonces todo esto que he transmitido como base, podemos comprender de mejor manera el texto de Mateo 2:23. Pueden ver otra cita en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sebahim, página 115b, dice el texto, no leas Bigbodi, esto es por mi honor, es una cita de Éxodos 29:43, sino que has de leer Bimehubadai, por mis honrados. Una vez más, vemos un ejemplo en el que el intérprete ha agregado dos letras al texto bíblico. En este caso, como pueden ver en letras rojas, agregó la letra Mem y la letra Yud y cambió el sentido de lo que dice el texto bíblico. Otro ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Yomá, página 38a, dice, no leas Brotim, cipreses, es una cita de Cantar de los Cantares 1:17, sino que lee Brit Yam, pacto del mar, o según otros comentaristas, lee Britim, que sería pactos. Una vez más, el intérprete cambia el sentido de las frases bíblicas para apoyar su tesis. Yomá 75b. No leas Adirim,
fuertes, esto es una cita de Salmo 78:25, sino que has de leer Evarim, miembros del cuerpo. ¿Qué ha hecho el autor en este caso? El autor del Midrash simplemente ha transferido, ha cambiado de lugar la letra Yud o la letra B. Entonces, con esto en mente, podemos comprender de mejor manera cuál es el objetivo del autor de Mateo 2:23. El autor parece estar aludiendo a una cita bíblica. La referencia puede ser Isaías 11:1. Ahí dice el profeta: un rebrote saldrá del tronco de Ishai y un retoño brotará de sus raíces. El vocablo retoño en hebreo es nexer, como pueden ver en pantalla. Nexer. Claramente el término nexer en este contexto es un título mesiánico, es decir, es un título que identifica al descendiente de David. Tienen en las notas, por ejemplo, 12 rollos del Qumran. Claramente se especifica que esta sección es mesiánica. Por la misma razón, el Targum Yonatán, una traducción aramea muy antigua, posiblemente del primer siglo, parafrasea el término Netzer como Meshijá en arameo, esto es Mesías. Ahora, vayamos a nuestro texto, Mateo 2:23. Debido a la similitud entre Netzer y Nazrat o Nazaret, es posible que el autor de Mateo 2:23 simplemente quiso decir, al estilo del Midrash, que no es casualidad que Yehoshua, en su condición de Mesías, fuese identificado con Nazaret, con la ciudad de Nazaret. Pues dentro del vocablo Nazaret figura el título mesiánico Nexer. En otras palabras, no significa que todos los habitantes de Nazaret sean candidatos a ser Mesías. No. Ese no es el punto de vista con que se debe leer este texto. Sino que Yehoshua, siendo concebido como Mashiach por parte de sus discípulos, de sus seguidores, también vieron que el hecho de que él era llamado Yehoshua Minatzrat, Yehoshua de Nazaret, no era casual. ¿Por qué? Porque el Mashiach fue llamado por el profeta Isaías en el capítulo 11, Netzer. Netzer comparte la misma raíz etimológica de Nazrat. Así que se trata de que hay que leer los textos en contexto. Estamos hablando de un texto judío de hace aproximadamente 2000 años. Por lo tanto, la manera de comprenderlo es tomando en cuenta la manera en que los judíos del primer siglo interpretaban los textos, y tenemos evidencia talmúdica que nos confirma que en efecto la exposición de Mateo 2:23 es legítimamente judía. ¿Cuál es la conclusión? Los textos se deben comprender en su propio contexto. De lo contrario, lo que sucede es que destruimos el significado. Y si esta persona que lee y no comprende se dedica a enseñar a otros, pues el daño será mayor. No solo que él no comprende, sino que lastimosamente transmite esos errores a otras personas que sucesivamente lo irán transmitiendo a otros. Y es lo que ha pasado lamentablemente dentro de la religión cristiana, porque sus fuentes, los padres de la iglesia no conocían la cultura judía del primer siglo. Espero que haya sido de su beneficio y continuaremos próximamente con otros comentarios similares a este. Gracias por vuestra atención. Será hasta la próxima.